Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Tú eres de los que ve una persona y dices, este es el típico tal? Un poco sí, me gusta además. ¿Y aciertas? Bueno, me gusta pensar que sí, tampoco le voy a preguntar luego. Yo pienso, este es el típico tal. Digo, entonces seguramente que no es tal, es Pascual, porque nunca acierto. Vaya. Por cierto, nunca me has dicho qué horóscopo eres. Cáncer. Ah, es verdad, como yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí arranca Economía para quedarte sin amigos. No me digas, querido oyente, qué estás pensando. No me lo digas, porque si no yo te diré por qué lo estás pensando. Yo muchos días pienso, pues no sé para qué hablo, porque como no soy dueña ni de mi pensamiento, ni de mis decisiones, ni de mis amigos, ni de mis gustos, ni de nada, vamos, que un día perdí mi libertad y no me di cuenta. Hoy vamos a hablar de sesgos, la palabra de moda en economía. Yo ya no sé cuántas veces me ha sacado este tema Domingo Soriano en los últimos años. Pues bien, hoy este tema llega a economía para quedarte sin amigos. Otra vez, Domingo, me vas a decir que pensamos mal, que no sabemos lo que pensamos. Hola, Richard, pues sí, un poco sí. Siempre hablamos de que nos vamos a quedar sin amigos, pero esta vez pues quizás con más razón. Pues ya no tenemos, ¿cómo vamos a quedarnos sin lo que no tenemos? Hoy le vamos a decir a los que nos escuchan que no son muy listos, que se equivocan con frecuencia, que caen muchas veces en la misma trampa. De hecho, les vamos a decir que caen en esas trampas incluso aunque las conozcan, incluso aunque hoy nos escuchen relatarles cómo es la trampa, van a seguir cayendo en ellas. O sea, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pues si solo fueran dos. Vale, bueno, pues nada, nosotros vamos a insultar a los oyentes, que yo creo que es una táctica comercial muy buena para un podcast que acaba de arrancar. Sí, sé que esto es así. A ver, para tratar de matizar un poco el mensaje, lo único que podemos decirlo, y además esto lo decimos de corazón, es que nosotros tampoco somos muy listos, que estamos en el mismo grupo que todos nuestros oyentes y que caemos en las mismas trampas. De hecho, mientras yo preparaba el programa, estuve haciendo un poco de examen de conciencia. Esto, como te decía, a mí me lo decían en mi colegio, un colegio de curas, haz examen de conciencia. Pues yo estuve haciendo examen de conciencia y creo que en las últimas semanas he caído en todos y cada uno de los sesgos, los errores, los engaños, las trampas de los que vamos a hablar en los próximos minutos. Bien, pues como no tengo suficiente con uno para que me llame inconsciente, medio tonta, pues no sé, pues hoy encima vamos a tener a dos que insulten a los oyentes. Esto ya va a ser increíble. Eso es. ¿Hacer los honores? Sí, Ángel Martín Oro, que no va a insultar a nadie porque además es muy educado. No, es que está a punto de levantarse y marcharse como diciendo, pero a mí a que me habéis traído. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Te vamos a presentar como corresponde, Domingo. Sí, Ángel es licenciado en Economía y máster en Investigación en Economía por la Universidad de Zaragoza. Es autor y coautor de numerosos informes y artículos, lo ha publicado en medios nacionales, en Libertad Digital ha publicado muchas veces, también en medios internacionales, ha publicado en el Wall Street Journal, en el Cato Institute y durante los últimos 2 años ha sido editor jefe en Investia, una de las páginas de inversión más conocidas de España. Allí pueden encontrar muchos artículos de Ángel. Además, da clases en varios programas de posgrado y es profesor de entorno económico en el máster de Economía de la Universidad Francisco Marroquín, ONMA. Y es muy joven, si alguien lo Ese busca es un mayor sesgo. en las redes sociales, sí, eso es un problema, porque yo además le conocí hace 8 o 10 años y era aún muchísimo más joven y sin embargo ya en ese momento sabía muchísimo de estos temas, ya escribía informes y artículos sobre coyuntura económica, mercados, realmente muy buenos. Y bueno, pues ahora 10 años más sabio, yo no sé si él también evitará caer en los trampas y en los sesgos de los que vamos a hablar. ¿Qué es un sesgo económico, Ángel? Bueno, pues un sesgo es, como yo creo que casi todo el mundo entiende, es algo que no nos permite entender bien la realidad, ¿no? Es algo que te sesga o que te lleva a ver las cosas de manera subjetiva, que es algo inevitable, pero lo que, digamos, la característica es que es una desviación de lo que deberías ver de manera sistemática. Entonces, que la gente y todo el mundo, incluido, y esto creo que puede ser un alivio para los oyentes, porque los oyentes caerán en estos sesgos, pero nosotros también caemos en estos sesgos, y los más expertos de los expertos de cualquier tema también caen en estos sesgos, los políticos caen en estos sesgos, es decir, todo el mundo caemos en estos sesgos en que tenemos una forma de ver las cosas que no nos permite ver la realidad, y entonces es algo peligroso y que para evitarlo es imposible evitarlo al 100%. Es pero inevitable. Yo creo que sí, pero
sí que un paso para evitarlos al 100%, podemos evitarlos al 95%, pero yo creo que un paso para evitarlos un poco más o para aprender por lo menos a ser consciente de esos sesgos, eso es algo importante y que nos va a ayudar a ver las cosas de manera objetiva. Quizás no es posible, pero sí que de la manera más objetiva posible, ¿no? Que podemos ser capaces. Sí, es como si tuviéramos unas gafas con unos cristales de colores. Un poco sí, es decir, estos sesgos, estas trampas de los que vamos a hablar hoy, el problema está en que todos pensamos que actuamos siempre de una manera más o menos racional, libre, que hacemos un análisis frío de las circunstancias y no nos damos cuenta de que las decisiones que tomamos están casi siempre influenciadas por elementos del mundo que nos rodea que determinan esas decisiones y que a veces hacen que tomemos decisiones incoherentes con las que hemos tomado 5 minutos antes o que no concuerdan con lo que nosotros pensamos que son nuestras preferencias o que directamente estamos juzgando mal algo de forma consistente y durante muchos meses, años o durante toda nuestra vida por una mala percepción de cómo es la realidad que rodea esa situación que nosotros estamos juzgando o simplemente porque nos hemos hecho una idea preconcebida que domina más nuestra capacidad de análisis que la realidad o los números, digamos la situación objetiva. Es verdad que los sesgos no son siempre negativos porque son la base también de la convivencia humana. Efectivamente, ahora estaba pensando para que se entienda mejor, ¿no? Por ejemplo, en un sesgo, o quizás no sé si llamarlo sesgo, pero sí que una conducta instintiva que tenemos muchas veces los humanos y que por ejemplo, podemos poner el caso de que una persona sale del metro, no sabe muy bien a dónde tirar y lo más probable es que tire hacia donde va la gente, ¿no? El seguir a la manada. Ese tipo de cosas tienen su sentido porque, bueno, históricamente, pues ya si nos ponemos en etapas de paleolítico, etcétera, pues si te venían unos animales tenías que huir y a donde iba la gente es donde era más probable que fuera el camino de la supervivencia, ¿no? Y en estos casos también hay una probabilidad muy alta de que sea lo más correcto. Es decir, si vas hacia donde todo el mundo va, lo más probable es que vayas al camino correcto, pero no es el 100% de la probabilidad. Entonces ahí está el riesgo de equivocarte, ¿no? Un tema apasionante. Claro, ahí en ese ejemplo que es muy bueno, probablemente uno dice, no sé a dónde voy. Por ejemplo, imagínate que tú vas a un partido de fútbol, sales de una estación de metro en una ciudad, tú eres del equipo visitante y vas a una ciudad en la que no conoces esa ciudad. Sales de la estación de metro y ves que todo el mundo se dirige hacia un lugar. Si hay un partido de fútbol una hora después, lo normal es que esa masa de gente vaya hacia el estadio. No es normal que haya tantísima gente en la misma dirección. Tiene mucho sentido que nosotros sigamos. Probablemente si fuéramos a otro lugar, no tanto. Sin embargo, a lo mejor si justo en esa ciudad, tú sabes que una hora después hay un partido de fútbol y sin embargo tú vas a una conferencia de un catedrático especializado en historia medieval, probablemente tú deberías pensar lo contrario, no debería ir allí. Pero nuestro instinto es cierto que nos empuja a seguir a la manada. Esto ahora vamos a ver pues temas económicos, pues por ejemplo, cuando vemos que todo el mundo se pone a invertir en un determinado activo y no en otro, pues de repente eso nos empuja en una determinada dirección, también con políticas públicas, en las elecciones, por ejemplo. Por eso a los políticos una de las cosas que más les gustan de las encuestas es que normalmente el ganador tiene una prima, porque el hecho de haber dicho en una encuesta 15 días antes de las elecciones que un político va a ganar puede hacer que haya más gente que le vote porque a la gente le gusta sentirse también en el equipo ganador. O sea, estos sesgos afectan a muchas más... Claro, sí. Y te gusta luego decirle a tus amigos que tú has votado por el partido que ha ganado, con lo cual el hecho de pensar que un determinado político va a ganar, a lo mejor te impulsa a salir de casa en un momento dado. Ese tipo de cosas que nos parecen poco importantes dominan mucho más nuestras vidas de lo que en un principio pensamos. Y hoy nos vamos a centrar en esos grandes sesgos que sobre todo determinan el análisis económico. Por ejemplo, piensa mal y acertarás. Sí, Ese también. es un gran sesgo español, ¿no? En fin, sí. El problema de esto es que ya ves sesgos pues por todos los sitios.
se sigue un crecimiento lineal a lo largo del tiempo y siempre hay ciclos, ¿no? Aunque pongamos el caso de Estados Unidos, ha crecido de manera espectacular en los últimos 2 siglos y la mejora que se ha producido en el bienestar y en renta per cápita y en muchos indicadores es muy significativa, pero luego si uno escarba un poco, pues ve ciclos económicos, es decir, que la actividad económica y muchas de las facetas de la economía, pues la inversión empresarial es algo cíclico, los sectores que están de moda en un momento determinado o en otro son cíclicos. En el caso de la expansión de los años 2000 era el inmobiliario, ahora puede ser la tecnología. Es decir, que hay muchos ciclos en casi todo, ¿no? En variables financieras, variables de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que muchas veces cuando estás en el presente, cuando estás imbuido, digamos, del entorno actual, te llegan muchas influencias por todas partes y muchas veces los agentes económicos, es decir, las personas que actuamos dentro de la economía, pues los empresarios, los consumidores, los inversores, etcétera, no somos capaces de ver más allá del momento actual en el que estamos y en ese sentido muchas veces tomamos lo que ha sucedido en el pasado y sobre todo en el pasado reciente para pensar o para extrapolar hacia el futuro. Es decir, que de hecho hay estudios, ¿no?, que dicen que por ejemplo, las rentabilidades en la bolsa de los últimos 12 meses influyen mucho en las rentabilidades que se esperan para los próximos 12 meses. Y eso no solo en inversores, sino en los directores financieros de las propias compañías. Es decir, esto es algo que tiene muchas implicaciones y muy importantes de cara a la inversión empresarial, porque si tú esperas que las cosas van a seguir yendo bien, pues te vas a animar quizás a invertir más de lo que harías si no tuvieras esas expectativas, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces nos mete en burbujas, iba a decir círculos virtuosos, pero en realidad acaban siendo burbujas o círculos viciosos de pesimismo. Es decir, muchas veces el pensar que esto no va, o sea, es una especie de profecía autocumplida. Pensamos, es que esto va a seguir yendo peor, entonces ya no invierto porque es que nunca más va a haber recuperación económica, virgencita que me quede como estoy, guardo el dinero en casa. Cuando en realidad, y dejamos, en las épocas malas, muchas veces lo que ocurre es que en las épocas malas nos hace perder oportunidades porque hay situaciones, pues desde comprarse una casa que pueda estar más barata o apostar por un nuevo sector o un trabajo que nos podría ir muy bien a largo plazo. Y en las épocas buenas al revés, vemos una empresa que va fantástico y nos hace una oferta de trabajo y decimos, sí, es que esta empresa va a ser la dominante en los próximos 20 años, y dices, cuidado, a lo mejor te estás subiendo al caballo no ganador de los últimos 6 meses, pero que no tiene tanto futuro, o te estás comprando una casa por el triple del precio que vale realmente y la burbuja está a punto de estallar. Eso de pensar que todo va a ser como los últimos 6 meses es muy peligroso y nos afecta en nuestro día a día. Sí, y recalcar un poco que estos sesgos también, en estos sesgos también caen los máximos ejecutivos de las compañías, ¿no? Consuelo. Sí, o es un consuelo o puedes... Mal de muchos, si los muchos son ricos, pues nos consolamos más. Hombre, a mí mucho, me consuela muchísimo. Puede pensar así, o también pues que esas personas que tienen mucha influencia en la sociedad y en la economía, pues también van a caer en esos sesgos y también nos pueden llevar a ciertos problemas, ¿no? Aunque bueno, pensamos que no son ellos tanto responsables como quizás las autoridades políticas, económicas y monetarias, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Y esto yo creo que lo hemos visto en el último año, ¿no? Que ha habido un elevado pesimismo en todas partes de la economía y de la sociedad, en los máximos ejecutivos, y muchos han pensado, bueno, si los máximos ejecutivos de las compañías son muy pesimistas, entonces eso vamos a caer en la profecía autocumplida, ¿no?, que decía Domingo. Bueno, históricamente, si uno observa los indicadores, se ve que tampoco han tenido tanta capacidad de influir en las cosas, ¿no? O sea que, bueno, tampoco ese indicador tampoco es tan relevante, y de hecho las cosas parece a nivel económico que están repuntando un poco, ¿no? A mí un sesgo que me gusta mucho, Ángel, es el de ese de que el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre occidental o la mujer occidental.
Sí, es un sesgo muy importante, ¿no? Porque muchas veces desde Occidente... Ese es nuestro. Los orientales tendrán el sesgo oriental. Es verdad, igual que decíamos que nos medimos muchas veces el futuro, pensamos que va a ser como han sido los últimos 6 meses, pensamos que todo lo que ocurre en el mundo es lo que ocurre en nuestro barrio casi, o cómo nos va a nosotros. Decimos, qué desastre de año, hombre, desastre. Es que yo he perdido el empleo, bueno, ya, pero el resto del mundo no tiene por qué estar así. Eso es el error de extrapolar también. Al final es otro error de extrapolar. En lugar de extrapolar en el tiempo, extrapolar pues a nivel general de personas en el espacio, etcétera, ¿no? Y es el error de poner mucha más importancia en la realidad cercana que tienes. Cuando hay claro, eso a nivel familiar, a nivel de amigos, pues obviamente hay que hacerlo, ¿no? Pero si uno se va, por ejemplo, si nos vamos al sector de la energía, las energías, que es un tema que está muy de moda ahora con todo el tema del cambio climático, etcétera. El sesgo climático. Sí, también habría muchos sesgos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues Occidente está construyendo o está invirtiendo en un tipo de tecnologías en energía que países emergentes no están invirtiendo tanto, o los países emergentes están invirtiendo, por ejemplo, mucho en energía nuclear, que parece que en Occidente es una industria en declive, porque Alemania las cerró, las va a seguir cerrando, en Estados Unidos es un poco desastre. Sin embargo, uno mira los datos globales, incluyendo el decrecimiento en Occidente y el crecimiento en emergentes, y ve que es una industria en crecimiento. Entonces, y esto nos puede pasar también con las energías renovables. Parece que son la panacea en Occidente, porque Alemania también ha invertido mucho, etcétera, etcétera, otros países también. Sin embargo, en países emergentes, quizás en la India, por ejemplo, quizás es algo bastante complicado, ¿no? Que tenga una penetración elevada y, sin embargo, energías tan denostadas y que por razones correctas, ¿no? Como es el carbón, que contamina muchísimo, sí, etcétera, etcétera, pues en la India es la principal fuente de energía y sigue creciendo, ¿no? Y en China también. Es decir, que si uno quiere tener una perspectiva apropiada y correcta de las cosas en términos globales, tiene que ir mucho más allá de la realidad más cercana, y la realidad más cercana para nosotros es nuestro barrio, es nuestra ciudad, es España, es Europa, pero en términos globales también es importante recalcar que Europa, incluso que Occidente y los países desarrollados, cada vez tenemos menos influencia en lo que pasa en el mundo a nivel económico. Es decir, en la tarta global de la producción total en todo el mundo cada vez tiene mayor peso los países emergentes, países como China, países como India, como Indonesia. Y luego, ¿cómo acabaremos comprándoles a ellos la energía? Porque, claro, necesitaremos energía. No es descartable, claro, para nada, Richard. Esto es muy interesante. Que la energía nuclear a nivel mundial no solo no es el pasado, sino que muchos analistas dicen, cuidado, que puede ser la energía con más futuro en las próximas décadas. Justo uno de los mensajes contrarios respecto al que recibimos constantemente, porque claro, en nuestra realidad no es esa, pero nosotros vivimos al final en un país y en un continente que cada vez va siendo más una esquinita del mundo. Y luego está el sesgo nórdico, para Alberto Garzón o para Pablo Iglesias. Domingo, hay tantos. Sí. Ese es el problema, que ahora vamos a ver sesgos por todos los sitios, pues insisto. Por ejemplo, el de las correlaciones está muy bien. Nos ha pasado a todos en el día a día. Juguemos, ¿no?, a las correlaciones. A ver. Bueno, no, pues tú dices, todos los días por la mañana el gallo canta y unos minutos más tarde sale el sol. Bueno, esto antes, ahora ya como vivimos en ciudades todos, pero bueno, sabemos que esto ocurría, ¿no? A ver, suena el móvil, la alarma y claro, sabes que sale el sol. Ahora suena el móvil y sale el sol, entonces dices, entonces el sol sale porque ha cantado el gallo. Hombre, no es así. Es una todos evidentemente sabemos que esto no es verdad, pero esto que parece una tontería nos ocurre mucho en nuestro día a día. Es decir, vemos que hay dos eventos que se producen de forma consecutiva,
o de forma más en el tiempo, o que ocurren varias veces, o simplemente muchas veces las correlaciones nos las inventamos nosotros en el cerebro, que eso nos gusta mucho, establecer una especie de causa-efecto directa entre dos cosas que no tienen nada que ver o que tienen una relación muy, muy tenue, y nosotros, sin embargo, le aplicamos una especie de causalidad absoluta. Siempre que ocurra esto, luego va a ocurrir esto otro. No nos pongamos gallitos, porque el pobre gallo sí que se creía que gracias a que él cantaba salía el sol. Ángel. Sí, las correlaciones es otro de los grandes sesgos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estaba pensando para que se entienda quizás mejor, ¿no? Aunque el ejemplo de Domingo es muy bueno, pero un ejemplo que puede ocurrir a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, pues pensemos que una persona entra en un catarro profundo, los primeros días no se quiere tomar nada, y luego a los 5 días ya se toma un medicamento y poco después se le ha curado el catarro, ¿no? Y la persona seguramente pensaría, mira, me ha hecho mucho efecto. Pero ¿lo sabes seguro? ¿Cuál es tu certeza de que el medicamento ha tenido ese efecto, o es que el catarro seguía su curso y ya se te tenía que ir, ¿no? Ese es un ejemplo para que la gente entienda el tema de las correlaciones, ¿no? Porque el término de correlación pues es un término un poco técnico, sí, estadístico, etcétera, y sí, quizás no se entiende muy bien, ¿no? Y la esencia de todo esto es que las personas estamos de alguna manera predispuestas a ver patrones donde no los hay, donde simplemente hay azar, aleatoriedad, y también estamos inclinados de manera psicológica a recoger la información o los datos que apoyan nuestras ideas, nuestros sesgos o nuestros prejuicios, que ese es el sesgo de confirmación que se llama, ¿no? Entonces muchas veces confundimos una pura coincidencia con una correlación sólida y correlación con causalidad. Correlación no tiene por qué implicar causalidad. La causalidad es algo ya más sólido y donde subyace una relación fundamental entre dos variables, donde es mucho más difícil de observar, ¿no? Sí, yo no sé si podré vivir sin estas correlaciones, ¿eh? Yo el otro día leía algunos ejemplos en páginas, pues preparando el programa, buscando ejemplos. Por ejemplo, una página decía, podemos decir, en las ciudades en las que hay más iglesias, creo que era el ejemplo que ponía, también hay más crímenes violentos. Si tú dices esa frase sin más, probablemente tengas razón. ¿Por qué? Porque las ciudades con más iglesias probablemente también sean ciudades más pobladas, más grandes. Entonces, en una ciudad más grande, lo normal es que haya más crímenes violentos en términos absolutos que en otra ciudad que tenga menos iglesias. Pero claro, eso que en sí mismo la frase puede ser cierta, no establece ningún tipo de causalidad de el hecho de que haya más iglesias o menos en una ciudad del mismo tamaño respecto a otra va a hacer que haya más o menos. Hay un artículo de prensa de Chesterton de su época que precisamente hablaba de eso y era una risa de artículo. Claro, un poco va por detrás, es decir, lo que no estás viendo cuando planteas esa frase es que lo que hay en los dos casos, tanto cuando hay más iglesias o hay más crímenes, es que lo que hay es más habitantes o la ciudad es más grande. El ejemplo del gallo, en realidad probablemente ahí lo que estaría cambiando era la causa y el efecto. Había otro ejemplo con el pavo y la Navidad, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces por ahí hay muchas razones, pero en economía esto es muy importante porque políticos, inversores, consumidores, nos hacemos nuestras composiciones mentales en la cabeza de esto ocurre porque previamente ha ocurrido esto otro y determina muchas de las decisiones que tomamos en nuestro día a día y que afectan a nuestro dinero y a cómo se toman decisiones muy, muy relevantes. Un ejemplo muy bueno, ¿no? Y yo creo que es importante el tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a nivel político es algo que tiene mucha relevancia y es las relaciones que los propios políticos o los que apoyan a un partido político determinado establecen entre, por ejemplo, crecimiento económico, que es algo a lo que en general aspiramos todos, y políticas económicas. Entonces, muchas veces pues los políticos dicen, por ejemplo, después de 5 años de crecimiento, de crecimiento del empleo, de que las cosas están yendo bien, pues el político de turno dirá, mira, es que hemos hecho unas políticas económicas correctas, donde están teniendo sus efectos, muy buenos resultados y bueno, nos tienes que votar en las próximas elecciones porque las cosas van a seguir así si nos eliges a nosotros. Pero claro, luego
cuál es la certeza de que esas políticas económicas han sido la causa de ese boom económico. Porque puede ser, por ejemplo, en un país como España, donde ha habido un boom económico global y el turismo está muy floreciente y las cosas aquí han ido muy bien por eso, ¿no? O en un país, no sé, pongamos en el caso de... Un exportador de materias primas que se beneficia de un incremento de los precios sin que el gobierno, con un gobierno bueno o malo, le habría ido más o menos igual de bien desde un punto de vista económico. Eso es, iba a poner el caso de Venezuela, pero Venezuela ni con esas va bien, pero ¿no? En los primeros años de Chávez en el poder sí que es cierto que hubo cierto crecimiento económico por un boom de los precios de las materias primas de los que se benefició hasta que el caos que instauraron en el conjunto de la economía y sobre todo en el sí que había sector del petróleo. Sí, ahí sí, yo creo que hay bastante causalidad, correlación de todo entre el hundimiento. Pero que son cosas que muchas veces para ver todos los efectos hay que ver mucho más en largo plazo y ver todas las variables que afectan a un determinado sector o país, que centrarse en, pues eso, si en estos últimos 4 años con este gobierno hemos crecido un poquito más que con el anterior, eso es que lo han hecho mucho mejor. No, vamos a ver cuáles son las circunstancias y sobre todo, yo creo que en el largo plazo sí que este tipo de problemas estadísticos empiezan a, ¿cómo decir?, a minimizarse, porque todas las variables, por ejemplo, un gobierno que tome muchas decisiones sobre política económica en un país, quizás en unos pocos años no sea tiempo suficiente para ver si están haciendo bien o mal. Si ese gobierno se mantiene 8, 10, 12, 15 años, sí que podemos ver con más claridad si lo que está haciendo ese gobierno está afectando para bien o para mal. Y sí que, por ejemplo, cuando uno dice ¿qué ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años en Irlanda? Ya ni siquiera por meternos en temas políticos. Pues un país que ha crecido de forma tan importante como Irlanda ha tenido, más allá de política económica, otras circunstancias a favor, desde el inglés hasta la integración en la Unión Europea, pero efectivamente probablemente podamos ver que hay un patrón de políticas de económicas que han ayudado a ese crecimiento. Los políticos juegan mucho con este sesgo de la correlación. En España esto de que viene la derecha y si gana la derecha y si gana la izquierda, vamos, es un argumento absolutamente manido. Otro sesgo muy bueno, creo yo, es el del éxito o el fracaso, según en el país que estés. Sí, aquí podemos ver pues casos de personas, empresarios de éxito que suelen hablar en los discursos de graduación de las universidades y cuentan un poco su experiencia, ¿no? Y ahí el error es extrapolar otra vez, es la palabra quizás del podcast, extrapolar una situación muy particular a la situación de la mayoría de las personas, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, Steve Jobs de Apple, el famoso discurso. Eso es, Mark Zuckerberg de Facebook y también un poco más en general narrativas, por ejemplo, que popularizan estas personas de que, por ejemplo, ir a la universidad o tener un grado o tener una educación formal no es importante o no es nada relevante porque ellos han llegado a donde han llegado, ¿no? Pero claro, ahí habría que ver cuántas personas que no han ido a la universidad son como ellos, ¿no? Y cuál es el porcentaje de personas que no yendo a la universidad llegan a cotas altas o a rentas altas y cuál es el porcentaje de personas que llegan a rentas bajas no habiendo ido a la universidad, ¿no? Sí, a mí ahí me preocupa mucho sobre todo este relato de si te lo crees realmente lo conseguirás. Es muy peligroso, es decir... ¿Cuántos libros hay de esos? Sí, entrevistan a un deportista famoso en televisión y dicen, oye, ¿tú cómo has conseguido ser el número 1 del mundo? Yo tenía 10 años o 12 años y me encantaba y le dije a mi padre, papá, voy a ser el mejor del mundo, me voy a esforzar lo máximo y lo he conseguido, así que este es un mensaje a todos los niños que me están viendo, si creéis en vosotros lo conseguiréis. Es como, cuidado, es un mensaje muy peligroso, en primer lugar porque puede generar una enorme frustración y porque no es cierto. Es decir, cuando ese chaval tenía 10 o 12 años, a lo mejor había otros 100.000 chicos en España que querían ser futbolistas o tenistas o baloncestistas o lo que sea, el deporte al que se dedique. Y todos ellos pusieron un enorme empeño. A lo mejor no todos entrenaban 4 o 5 horas al día, pero seguro que había muchos que echaban 4 y 5 y 6 horas al día de tenis y se quedaban todas las tardes y los padres les llevaban a todos los campeonatos, exactamente igual que los padres de Nadal.
Por cierto, Nadal no tiene demasiado este discurso, por eso también me cae muy bien. Es verdad, porque es muy realista incluso en estas cuestiones. Ese discurso de si lo intentas lo consigues, es como no, cuidado. Hay muchos chicos que lo han intentado y no han llegado, y además es lógico, porque si... Ya, pero en España es que no viene mal tampoco ese discurso, ¿eh? Porque aquí adolecemos de lo contrario. No, pero lo que hay que decirle a la gente es que cuidado con hacer exactamente la extrapolación o que pensar que el factor que ha determinado el éxito del que llega es el que parece más evidente, que es el esfuerzo, ¿no? Es el esfuerzo, también el talento, una mezcla de suerte. A ver, que hay talento, que esfuerzo, que eso es bueno, claro que sí, eso es evidente. Pero que las narrativas del superviviente son muy peligrosas porque nos incitan a veces a tomar decisiones que van contra nuestro bien. Por ejemplo, esto se ve también en las empresas. No solo con la cuestión personal de Steve Jobs. A lo mejor aparece un día un empresario y dice... ¿Cómo has llegado a conseguir esta empresa de éxito que lo está reventando el mercado a nivel mundial? Le dice, pues yo tenía una empresa que funcionaba bien y dije, esto no es lo mío. Entonces cerré la planta, a pesar de que tenía beneficios, cerré la planta que me estaba dando beneficios, abrí una planta de un sector completamente nuevo y fijaos lo que he conseguido. Y claro, la gente dice, entonces lo que hay que hacer es cerrar las fábricas que dan beneficios y dedicarse a otra cosa porque un día has tenido una visión, y es como, cuidado. ¿Cuántos de los que han intentado hacer esa jugada les ha salido bien? 1 de cada 1000. Lo que pasa es que en la portada del Fortune... Es lo que se escucha. Claro, en la portada del Forbes o del Fortune o del Wall Street Journal, el que está es el que le ha salido bien, el 1. Los otros 999 que han fracasado... No dan para titular. Claro, están en sus casas, no están en la portada del Fortune. Sí, ese es el peligro de los sesgos, ¿no? De que son cosas que se ven muy fácilmente, pero realmente la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y quería decir una cita que vi en una viñeta que me parece que es muy ilustrativa, ¿no? Dice, todo discurso inspiracional, como los que hemos estado hablando de Steve Jobs, etcétera, dado por una persona de éxito, debería empezar con una advertencia sobre el sesgo de éxito o de supervivencia, ¿no? Y es algo que es importante que los oyentes lo sepan, ¿no? Porque, como decía Domingo, puede llevar a la frustración a aquella persona que siempre ha pensado que simplemente con esfuerzo va a llegar a conseguir lo que sea, cuando hay un componente de aleatoriedad, hay un componente de suerte y hay un componente también de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Es decir, que estos casos de éxito nos pueden sesgar mucho y lo que debemos hacer es tener una perspectiva más completa de las cosas y fijarnos no solo en los casos de éxito, sino en el total de casos, ¿no? Ya, pero tú, Ángel, que eres un hombre que ve muchos mundos, ¿no crees que en España tenemos demasiado acentuado el sesgo del miedo? Sí, ese es otro. Además. De hecho, eso nos puede llevar a otro sesgo que no lo habíamos comentado antes, pero es el sesgo de aversión a las pérdidas. Y es otro de los sesgos importantes que señalan muchos expertos, ¿no? en estos temas, y es el hecho de que las pérdidas tienen un efecto mucho más importante en nuestra cabeza, en nuestra mente, que las ganancias. Entonces, eso hace que muchas veces no asumamos riesgos que podría ser racional asumir. Y yo creo que España culturalmente tiene ese problema. A ver, ¿Qué estará pensando Domingo para que se ría? No, a ver, cada país tiene sus cosas, es verdad. Sus sesgos de serie. Hay algunos, sí, no, es verdad. Cuando uno lee estas trampas que nos gasta el cerebro, uno piensa, esto yo caigo más que el vecino, y es cierto que en España podemos pecar por ahí. Pero fíjate, a lo mejor en parte pecamos por eso, porque tenemos más presente en ocasiones la imagen del fracaso que la del éxito. O como algo negativo el fracaso. O como algo negativo, es decir, en países en los que aquel que fracasa no se recrean demasiado en ese fracaso, sino que rápidamente se le pone otra vez en marcha y es como, bueno, inténtalo otra vez, es lógico que la gente acabe pensando, si lo intento de verdad, alguna vez llegaré, porque incluso si fracasas la primera vez, sabes que vas a tener nuevas oportunidades. Esto ya no sé si son sesgos, trampas o también mezcla de temas culturales. Uno de los problemas que hay en España es que aquel que fracasa le cuesta mucho más tener esa segunda oportunidad. Por eso yo creo que también somos muchísimo más cautos ante el riesgo y acabamos prefiriendo la opción más segura siempre, aunque no sea la más beneficiosa.
Y ahora Domingo y Ángel se me ponen, pues no sé, como si fueran unos gurús o algo así muy raro, porque ahora me dicen que lo importante es lo que no vemos. Sí, nos ponemos metafísicos. Sí, porque en realidad muchas de las cosas que nos ha estado contando Ángel, si lo pensamos bien, lo importante es aquello que no está delante de nuestros ojos, pero que es muy difícil imaginarlo. Pues hablábamos al principio de cómo tenemos muy presentes los últimos 6 meses y sin embargo nos cuesta imaginar cómo en los últimos 100 años el mundo ha salido de todas las recesiones. Digo, si estamos en mitad de una crisis económica, los últimos 6 meses se nos hacen una losa y decimos, nunca saldremos de esta. Hombre, mira con un poco de perspectiva y lo ves que sí. Lo que no tenemos presente, el sesgo ahora que acabamos de ver, el sesgo del superviviente. Vemos al empresario famoso que dice, yo dejé la universidad y he fundado Apple, haced lo mismo vosotros. Y no vemos a todos los demás que han dejado la universidad para fundar su empresa y han fracasado de forma rotunda. Que sí que tenían un garaje y no sirvió para nada. Sí, o incluso nos cuesta mucho no ver la evidencia. Yo no sé si te acuerdas, en una pizarra hace unos meses te ponía el ejemplo, a mí me gusta mucho, de en la Segunda Guerra Mundial, cómo llegaban los aviones británicos y empezaron a decir los técnicos, tenemos que proteger mejor nuestros aviones contra los proyectiles antiaéreos alemanes. Y entonces vieron que en los dibujos, pues se hacían unos dibujos, unos gráficos, donde impactan los proyectiles. De los disparos, donde daban, y entonces veían que daban en las alas en una determinadas zonas. Y entonces alguien dijo, tenemos que proteger esas zonas porque ahí es donde impactan más los proyectiles. Y entonces hubo uno... que dijo, error. Dijo, error. Dice, no. Si los que han vuelto al Reino Unido después de hacer esos bombardeos han vuelto con impactos en las alas y en determinados sitios, eso quiere decir que el hecho de que un proyectil impacte ahí, hombre, no digamos que es bueno, pero muy peligroso no es. El problema es, si ni uno solo ha vuelto con un proyectil en la zona del motor o en la zona de la cabina del piloto, quiere decir que le dé una vez, el avión se cae. ¿Qué tenemos que mirar? No tanto lo que vemos, donde impacta el proyectil, sino los que no han vuelto, dónde habrán recibido los impactos. Y claro, se dieron cuenta que reforzando las zonas que menos habían reforzado hasta ese momento, volvían muchos más aviones porque protegían las zonas más sensibles del avión. Y al final todo gira en torno a lo mismo, que es muy... Pero esto es complicadísimo y es salirte de lo que ves y imaginarte lo que hay detrás, toda esa narrativa que cuando te la explican es muy lógica, pero que es muy difícil hacérsela. Claro. Es un buen consejo para un buen periodista, ¿verdad, Domingo? Y para un buen economista, porque en economía hay mucho de esto. Sí, de hecho yo creo que una de las principales enseñanzas de la economía es esto, es el tratar de ver lo que la mayoría de la gente muchas veces no ve, ¿no? El por ejemplo, podemos poner el ejemplo de una subvención, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de una subvención? Pues la mayoría de la gente, por ejemplo, pongamos el caso del sector agrícola o el sector automóvil que está pasando por un muy mal momento. Hablo de una subvención, cualquier tipo de ayuda, política gubernamental que dé dinero a algún sector, ¿no? Pongamos que se da una cierta cantidad de dinero a ese sector del automóvil para evitar pérdidas de empleo. Entonces ahí vemos, se ve, todo el mundo lo ve y los políticos se encargarán de que la gente vea que hay familias que se han beneficiado porque no han perdido sus empleos, ¿no? Pero ¿qué es lo que no se ve? Pues que ese dinero que ha salido del gobierno sale del bolsillo de todos los ciudadanos y claro, el impacto de esa ayuda a cada ciudadano es muy pequeño si consideramos solo esa ayuda, ¿no? Pero claro, los beneficios, digamos, se concentran en una parte muy pequeña de la población y se ven mucho más que los costes que se difunden, se dispersan por toda la población y que al final es algo que es prácticamente imperceptible. Y por eso, pero claro, eso que es imperceptible, si vamos sumando, al final llegamos a la imposición o a los impuestos que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy importante y de hecho es una de las principales lecciones de la economía y hay, por ejemplo, por recomendar un libro muy, muy sencillito y que es, digamos, la raíz del libro es este punto, es la economía en una lección de Henry Hazlitt, que él pasa por muchos temas económicos y la esencia de todos los capítulos es eso, fíjate en lo que no ves porque
puede que lo que ves te lleve a pensar de manera incorrecta y que puedas caer en esas trampas que luego a nivel de políticas públicas económicas es clave, porque si las personas, si la sociedad está bien educada, pues verá lo que no se ve y podrá tomar mejores decisiones políticas que redundarán en beneficios para toda la sociedad. Claro, hay gente que no quiere que veamos. Claro, mucho antes de que se hablara de estos temas de sesgos, de psicología económica, de economía conductual, Frédéric Bastiat escribió un libro que se llamaba Lo que se ve y lo que no se ve, y iba en realidad, era una intuición muy buena, hace 150 años, más de hecho, nada menos. Pero la intuición era muy buena, y es que iba exactamente en el mismo sentido en el que decía Ángel de Hazlitt, porque, cuidado, vemos los empleos que el gobierno salva con esa subvención, pero lo que no vemos es si todo ese dinero se hubiera quedado en manos de los contribuyentes, ¿en qué se hubiera gastado? Y ese dinero gastado o invertido habría podido a lo mejor mantener todavía más empleos que los que directamente ha sostenido el gobierno con la subvención. Aquí yo no quiero entrar en el debate de si hay que subvencionar o no un sector o no, yo soy más o menos contrario a la intervención del gobierno, sino la idea general de no nos quedemos solo con lo que vemos, no nos quedemos con un informe del gobierno o de un experto que dice, mira, nos hemos gastado 5.000 millones y se han mantenido 50.000 empleos en el sector del automóvil. Pensemos, ¿qué alternativas había a esos 5.000 millones que no estamos viendo? Porque esa es la clave de un buen análisis económico y no solo económico. Claro, luego tú a un secretario general de un sindicato le dices, mira, es que no estás viendo cuál es el efecto de la subvención, y te dice que sí, que te calles, que sí que lo estoy viendo. En fin, bueno, pues Ángel Martín Oro, tengo que darte las gracias por venir, nos lo hemos pasado muy bien escuchándote. Como decía, esto es la economía como la vida misma. Además nos has recomendado un libro, que eso siempre se agradece. Muchas gracias y bueno, ha sido un placer y espero, repetirás con nosotros. Espero poder volver en alguna ocasión. Te quedarán menos amigos, ya lo sabes. Bueno, pero ese es el coste que hay que pasar. Siempre nos tendrás a Domingo y a mí. Sí, nosotros como ya estamos solos. Pues... Eso es, necesitamos más amigos, de hecho, no le vamos a dejar salir de aquí, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Y llegó la hora de la pregunta, una más. Antonio Poveda, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Tienes preparada esa pregunta para Domingo Soriano? Pues sí, la tengo preparada. Y ahora, Domingo, me has dicho que vas a ser rapidico en contestarme a las preguntas, ¿verdad? Sí, es que Domingo tiene fama de enrollarse. 2 minutos y medio. 2 minutos y medio eso solo. Es lo que me has puesto todo el tiempo, así que... Bueno, más o menos. Con 2 minutos y medio me puede valer. Fíjate que a mí me daba mucha rabia eso del micrófono que bajaba. O sea, si es interesante lo que se está diciendo, bueno, claro yo le daría si es muy 3. Interesante, yo te estoy haciendo así, gesto intelectual, tú puedes seguir, ¿vale? Perfecto. ¿Ya has Pues puesto el cronómetro entonces? Sí, está puesto. Y acción. Voy con la primera pregunta. ¿Qué determina que en un país la moneda vale lo que vale? Porque siempre decimos, la moneda está no sé cuánto en este país, ahora ha subido, ahora ha bajado. ¿Qué determina eso? Ya está puesto el cronómetro. Vamos. A ver, las monedas modernas, que no tienen un respaldo, un metal, como era antes, son... El euro es un pasivo del Banco Central Europeo. ¿Cómo te quedas? Corto. Yo entiendo lo de pasivo y activo, pero cuéntame. Entonces, En otro contexto. En otro contexto, eso es. sí, a esto le vamos a dedicar un programa entero porque es un tema muy interesante. ¿Qué quiere decir que una moneda sea un pasivo del Banco Central Europeo? Pues un pasivo es una obligación y está respaldada por activos. Y claro, ¿cuáles son los activos del Banco Central Europeo? Pues un porcentaje muy alto, hay un poco de todo, pero un porcentaje muy alto es deuda de los países que forman la eurozona. Y claro, esto, llegamos aquí a un argumento que es casi circular, porque claro, dices, el Banco Central Europeo tiene una obligación para contigo y lo respalda con deuda de los países que forman la eurozona, que no deja de ser otra obligación, otro papelito, no hay nada detrás. Y tú me estás mirando y me estás diciendo, ¿qué me estás contando? Yo te he preguntado por qué vale una moneda lo que vale. Eso es. Pues a ver, al final del todo, y yo sé que aquí muchos de nuestros oyentes, que además esta es una discusión monetaria entre los freaks de los temas monetarios, podría haber una discusión muy interesante y traeremos a varios para ese programa que prometo. Al final del todo, la moneda de un país depende, en las monedas actuales al menos, dependen de la credibilidad que tengan sus instituciones políticas y monetarias. Es decir, ¿por qué el euro vale lo que vale? Porque el Banco Central Europeo tiene un arma muy potente que es capaz de obligar a todos los contribuyentes de la eurozona, a través de sus gobiernos evidentemente, a que paguen impuestos en esa moneda. Si tú tienes a los 300 millones de europeos que viven en la eurozona, tienes capacidad para cobrarles impuestos y de hecho efectivamente te los pagan los impuestos que son muy altos y esos contribuyentes son muy productivos además en sus trabajos, tu moneda tiene mucho respaldo.
¿Por qué? Porque tú dices, en ese pasivo que decíamos antes, ¿cuál es la contraparte? La deuda de unos estados que van a poder seguir cobrándoles impuestos a todas esas personas. Entonces, más que por qué valen lo que valen las monedas actuales, las buenas monedas, lo que nos deberíamos preguntar es por qué algunos países pierden eso. Pues tipo situaciones como la de Venezuela o la de Zimbabue. Y como ya llegamos a los 2 minutos y medio, lo digo muy rápido. Porque sus instituciones pierden credibilidad. O bien porque tú no confías en que vayas a ser capaz de cobrarle los impuestos a tus ciudadanos, porque piensas que esos ciudadanos no van a producir nada, que es en parte lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. ¿Vas a cobrarle un impuesto a quién si nadie te está produciendo nada? O en tercer lugar, porque aquellos que, incluso teniendo ciudadanos productivos a los que les vas a poder cobrar la moneda, si tú de repente empiezas a imprimir de forma desaforada, dices, incluso esos impuestos que me paguen esos ciudadanos productivos, digamos, los van a pagar en una moneda que hay tantas unidades en circulación que cada uno de esos impuestos va a valer muy poco y yo no le doy ninguna fiabilidad al respaldo que pueda tener esa moneda. Entonces yo sé que esto es un poco técnico, de todas las preguntas que me has hecho quizás será la más complicada, por eso digo, le tenemos que dedicar un programa a esto, pero es muy importante. Las monedas valen lo que sus sociedades, lo que sus países son capaces de mostrar como respaldo. Sociedad productiva y confianza en las instituciones. Por eso en Venezuela prefieren los dólares. Claro. O en Argentina. Claro, sobre la naturaleza del dinero y cuándo una moneda deja de ser dinero, también es un tema muy interesante que también trataremos. Y una mini pregunta, ¿la libra ahora ha subido o ha bajado con lo del Brexit? En las últimas semanas, sinceramente, no lo sé, pero en los últimos años lleva unos cuantos años cayendo. Cayendo, ¿verdad? Sí, probablemente porque, ahí hay un punto de una mezcla de confianza en las instituciones, incertidumbre sobre el futuro. O sea, la incertidumbre sobre el futuro de un país tiene un impacto directo siempre en la moneda. Por eso las monedas más estables, ¿cuáles son? Aparte, pues decimos el dólar, el franco suizo, un país pequeño. ¿Por qué? Porque tiene unas instituciones muy sólidas desde hace 200 años en las que se confía. Se confía tanto en la capacidad productiva de los ciudadanos suizos como en que sus instituciones no van a hacer locuras. Pues muy bien, ¿cuánto has tardado? Pues nada, 4 minutos y medio. Pues está bien, porque has mejorado poco a poco. Porque tú te enrollas, que esto, vamos, poco es que es increíble. La mejor sintonía del podcasting español, creo yo. Total. El golpe, un clásico. ¿Qué tal, favorita. Beatriz García, Pues directora de Libre Mercado? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hablar de timos, que es Hablar lo tuyo. de timos y bueno, resulta, le estamos dando ideas a HBO, fíjate, No me a las digas. grandes plataformas mundiales de series ya. Ha hecho HBO una serie en honor a esta sección. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Bueno, es una docuserie que se ha estrenado hace unos días y se llama Macmillions. I have a story for you. This story has got everything. Revenge. Drugs. Pues resulta que es la estafa del siglo y nosotros pues no nos habíamos enterado de que esto había ocurrido. Estábamos completamente en blanco, lo tiene todo, millones de dólares estafados, mafiosos, una cadena de restauración Mac. famosa, exacto, un concurso, o sea, es que es... Cuando vamos, digo Mac, el no es cóctel Macintosh, perfecto. sino Mac. Es McDonald's. Es McDonald's. Sí. Bueno, me voy a remontar al año 1987 cuando McDonald's lanzó por primera vez el concurso este del Monopoly. No sé si recordáis en qué consiste, pero bueno, en España también verdad. llegó hace bastante tiempo, no sé si en 1987, pero sí que lleva pues décadas en nuestro país. Y bueno, consiste en que al pedir un menú de McDonald's te viene o en las patatas o en el refresco una pegatina. En esas pegatinas tú las puedes usar para reunir tu propio Monopoly. Hay premios directos, como puede ser, bueno, son los más habituales o por lo menos los que siempre me han tocado a mí. Tengo que reconocer que Otro no me menú, ha tocado ¿no? ninguno importante. Pues otro menú, unas patatas, una hamburguesa, que esto ya, bueno, pues entraríamos ya en la psicología de la economía de cómo, cuánto de feliz nos hacen esas patatas gratis, mucho más que si las pagásemos nosotros. Parece Saben que más nos ricas, sin exacto, duda. que nos ha tocado la lotería. Bueno, pues tenían esos premios directos y luego hay otros que, bueno, que tenías que reunir, como pasa en el Monopoly, pegatinas del mismo color para crear tu propia calle. Ya si creabas tu propia calle, pues era ya fantasía. Tenías una televisión, un coche, una bici, y en Estados Unidos te podía tocar hasta $1 millón. ¿En serio? Sí, o sea, con esas pegatinas. Y entonces, bueno, pues entonces este premio tan suculento le hizo la boca agua a Jerome Jacobson, que bueno, era un ex policía y responsable de una empresa de seguridad que se llama Simon Marketing y se encargaba de imprimir y custodiar y distribuir esas pegatinas. Y dijo este señor, bueno, pues el tío Jerry, como le apodaban, yo me voy a hacer con ellas. No voy a permitir que esto le toque a nadie, a ningún cliente, el uso del McDonald's. Entonces se hizo con esas pegatinas
Y claro, como no las podía cobrar él, pues empezó a distribuirlas entre sus conocidos. Pues un timo que se usa mucho con la lotería, que vendes un billete de lotería premiado y te quedas con una cantidad mayor. Pues, ¿qué hacía Jerome? Pues si te daba a ti una pegatina de un premio de 10.000 euros, él se quedaba con 2.000. ¿Que te daba a ti una de 200.000 euros? Pues él se quedaba con 45.000. O sea, hacía el negocio redondo y fue estafando durante años. Fue estafando desde 1989 hasta 2001, que Madre le atraparon. Mía, más de una década. Fue aumentando su red con mafiosos ya de todo tipo, decenas de personas dentro de esta red de estafa, hasta que llegaron a los 24 millones de dólares. Se dice pronto, unos 22 millones de euros. Y claro, pues como había tantas personas implicadas, al final alguien llamó al FBI y dio un chivatazo de que esto estaba pasando y bueno, pues ahí empezó la investigación. Al que no le quisieron dar una pegatina. Pues sí, seguramente supongo, algún rebotado, algún amante, ya sabes si los de siempre, ¿no? Los de siempre, la fórmula clásica, sí, los que se chivan. Bueno, pues los contables y las mujeres engañadas. Total. Es lo más peligroso para mujeres u hombres engañadas, hay que tenerles para cualquier organización delictiva. Sí, bueno, pues la historia se vuelve todavía más interesante porque el FBI empieza a investigar y dice, pues ¿cómo encontramos a todos estos estafadores? Pues se hicieron pasar por la compañía para intentarles hacer creer que querían entrevistarlas, como habían sido ganadores, pues que querían hablar con ellos, saber qué tal les había ido el premio y demás, pero eran los propios agentes del FBI. Entonces, claro, cuando empezaron a hablar con todos los supuestos premiados, vieron que estaban relacionados entre ellos, que habían dado domicilios e identidades falsas para cobrar los premios. Entonces ya todas las investigaciones les llevaron a Jerome y bueno, pues este multimillonario engaño salió a la luz en su momento, pero no nos enteramos porque justo el juicio empezó un día antes de los atentados del 11 de septiembre. Entonces todo esto pues ha pasado completamente desapercibido. Ahora HBO lanza una serie que a mí la verdad que me apetece ver mucho, porque también, sobre todo por la trama que hacía con las pegatinas, cómo las sacaba, si duplicaba algunos premios, no sé, me llama mucho la atención. Y bueno, me he puesto a buscar en España la última vez que se hizo el Monopoly y fue en 2019, entre julio y agosto lanzaron una promoción, me he puesto a mirar los premios y casualmente no hay ningún premio en efectivo. Ahora, o sea, no sé si esto es casualidad o no, ya, pero ahora mismo en España solo reparten televisiones, patinetes y un viaje a Laponia también había, coches, pero ni un euro. Ya. Pero aquí entonces el timado era McDonald's. Totalmente, claro, el timado era McDonald's, claro, sí, claro, con sus falsos premiados. Era Ronald. Sí, pobre Ronald. Pobre Jesús y Ronald. Es muy feo, sí, pero mira, le salió bastante bien durante bastantes años. ¿Sois más del burger o de McDonald's? Depende, mi hijo, es que desde que soy padre soy más de McDonald's porque le gusta el muñequito que viene siempre. Pero yo soy más de burgers. Yo no. Yo soy más de patata McDonald's. Y de piña con pizza. Yo es que voy una vez al año a cualquiera de los dos y eso solo si me obligan, así que no porque esté mala. Luego cuando estoy allí digo, oye, pues está bueno esto, pero no está mal. Está mal. Pero pues muy poco. Yo la verdad que prefiero hamburguesa de McDonald's y patatas del burger. Entonces con esos dos gustos pues varía un poco. Muy bien, para gustos los colores. Eso es. Pues que nos vamos. Pues hasta aquí hemos llegado. Un episodio más de Economía para quedarte sin amigos. Ya nos van quedando cada vez menos y apreciamos muchísimo a los que siguen con nosotros. Antonio Poveda, ayúdame a recordar dónde pueden escucharnos, dónde se pueden suscribir. Pues en un montón de sitios. Aparte de encontrarnos en el Radio Libertad Digital, nos puede encontrar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y, como no, en Google Podcast también. Y ahí estáis para todos, para que os puedan escuchar gratuitamente. Google Podcast, eso es nuevo, ¿no? No, realmente no es nuevo, pero bueno, ya lo podemos decir porque ya estáis bien posicionados. Qué bien, mira, estamos posicionados, qué bien. Muy bien, el doctor Google nos quiere. Hombre. Pues búscanos. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.